Guardia Cero. Temporada 1. Cuando la medicina se vuelve clínica. Episodio 4. El paciente está confuso. Antes de sedarlo, descubre qué está apagando su cerebro. Son las 3:06 de la madrugada. Te llaman para valorar a una mujer de 76 años porque está agitada. Según el mensaje, intenta levantarse de la cama. No reconoce a su hija y responde cosas incoherentes. Cuando llegas, alguien ya ha preparado aloperidol. La explicación parece evidente. Es una paciente mayor. Está hospitalizada. Es de noche. Debe ser delirium. La mujer te mira. Le pregunta su nombre. Responde con una frase larga, perfectamente articulada, pero sin sentido. Le pides que cierre los ojos. No lo hace. Le pides que levante ambos brazos. El derecho comienza a descender lentamente. Tiene una leve desviación de la mirada hacia la izquierda. La familia insiste. Doctor, hace una hora estaba completamente normal. No estaba agitada. No estaba desorientada. Estaba afásica. Y mientras todos buscaban un sedante, una arteria cerebral permanecía obstruida. Ese es el peligro de llamar confusión a todo lo que el cerebro hace cuando empieza a fallar. La alteración del estado mental no es un diagnóstico. Es una alarma. Puede ser delirium, hipoglucemia, hipoxemia, hipercapnia, intoxicación, abstinencia, infección, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, una convulsión no convulsiva, una hemorragia cerebral o un accidente cerebrovascular isquémico. A veces el paciente necesita orientación, luz natural y sus anteojos. Otras veces necesita glucosa, ventilación, antibióticos, un electroencefalograma, una tomografía o una trombectomía. Y distinguir esos escenarios es una de las decisiones más importantes de la guardia. Esto es Guardia Cero. Medicina clínica antes de que te toque decidir. Con el doctor Juan Miguel Lezana. Confusión no significa delirium. Comencemos limpiando el lenguaje. Alteración del estado mental es una expresión amplia. Describe que algo cambió en la conciencia, la atención, el comportamiento, la orientación, el pensamiento, la memoria o la capacidad de responder. Dentro de ese universo existen síndromes diferentes. El delirium es una alteración aguda y habitualmente fluctuante de la atención y la conciencia, acompañada de un cambio cognitivo. Puede presentarse con agitación, pero también con somnolencia, lentitud y aparente tranquilidad. La encefalopatía describe una disfunción cerebral global producida por una causa sistémica, metabólica, tóxica, infecciosa o estructural. El estupor implica una respuesta limitada ante estímulos intensos. El coma representa una incapacidad para despertar y establecer una interacción consciente. Y luego están los pacientes que parecen confusos, pero en realidad tienen afasia, negligencia, amnesia, psicosis, catatonía, crisis focales o alteraciones sensoriales. Por eso, no basta con escribir. Paciente confuso. Debes describir qué está alterado. ¿Está despierto? ¿Mantiene la atención? ¿Comprende órdenes? ¿Habla con coherencia? ¿Reconoce personas y lugares? ¿Su nivel de conciencia fluctúa? ¿Existe un déficit neurológico focal? Una palabra imprecisa puede detener el razonamiento. Y cuando el razonamiento se detiene, el sedante suele aparecer con una velocidad admirable. La humanidad resolviendo lo que no entiende mediante la inmovilización química, una tradición bastante antigua. Para organizar la valoración, utilizaremos una palabra sencilla. Mente. M de mantener funciones vitales y medir glucosa. Y de establecer el tiempo de inicio y el estado basal. N de neurología dirigida. T de tóxicos, trastornos sistémicos y tratamientos. Y de examinar, estudiar y evaluar nuevamente. No es un escalar.
Es una secuencia para evitar que el diagnóstico de delirium se convierta en la explicación automática de todo cerebro que deja de comportarse. Mantener funciones vitales y medir glucosa. Antes de pedir una tomografía, antes de revisar 20 medicamentos y antes de discutir si el paciente está delirante, asegúrate de que el cerebro recibe oxígeno, ventilación y flujos sanguíneos suficientes. Comienza por la vía aérea. ¿El paciente mantiene reflejos protectores? ¿Maneja las secreciones? ¿Existe riesgo de aspiración? ¿Su nivel de conciencia está deteriorándose? Un paciente que todavía habla puede empeorar en pocos minutos. La vía aérea no se evalúa una sola vez. Se vigila. Observa la respiración. No mires únicamente la saturación de oxígeno. La oximetría puede ser razonable mientras el dióxido de carbono asciende silenciosamente. Un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva, debilidad neuromuscular, sedantes o fatiga respiratoria puede desarrollar encefalopatía hipercápnica sin una desaturación espectacular. Mira la frecuencia respiratoria, la profundidad, el patrón y el trabajo ventilatorio. Pregunta si recibió opioides, benzodiazepinas u otros depresores. Cuando sospeches hipoventilación, una gasometría puede responder una pregunta que el oxímetro sencillamente no sabe contestar. Evalúa la circulación. La hipotensión, el choque, las arritmias y la hipoperfusión pueden comprometer el funcionamiento cerebral antes de que aparezcan lesiones estructurales visibles. Mira la piel. Palpa los pulsos. Revisa el relleno capilar. Busca hemorragia. Pregunta por la diuresis. Después, mide la temperatura. Fiebre puede sugerir infección, inflamación o toxicidad. Hipotermia puede acompañar sepsis, exposición, alteraciones endocrinas, intoxicaciones o daño neurológico grave. Y entonces haz algo extraordinariamente sofisticado. Mide la glucosa. No después de la tomografía. No cuando regrese el laboratorio central. Ahora. La hipoglucemia puede producir confusión, focalidad neurológica, convulsiones, coma y lesiones permanentes. Los estándares hospitalarios de la Asociación Estadounidense de Diabetes recomiendan disponer de protocolos capaces de tratar inmediatamente valores inferiores a 70 miligramos por decilitro. La glucosa capilar es rápida, barata y puede cambiar el diagnóstico antes de que alguien alcance a escribir encefalopatía metabólica con elegante inutilidad. Durante estos primeros minutos, piensa en las causas reversibles que no pueden esperar. Hipoglucemia. Hipoglucemia. Hipoxemia. Hipercapnia. Hipotensión. Intoxicación por opioides. Convulsiones. Alteraciones extremas de la temperatura. Y amenazas inmediatas de herniación cerebral. El enfoque inicial del paciente con coma o alteración profunda de conciencia debe priorizar la estabilización fisiológica al mismo tiempo que se busca una causa estructural o sistémica. Los protocolos de soporte neurológico de emergencia están precisamente diseñados para esa primera hora, cuando el cerebro no concede extensiones administrativas. Establecer el tiempo de inicio y el estado basal. La siguiente pregunta es: ¿cuándo estaba normal por última vez? No preguntes solamente cuándo encontraron al paciente confuso. Pregunta cuándo alguien lo vio en su estado habitual. Ese dato puede abrir o cerrar posibilidades terapéuticas en un accidente cerebrovascular. La mujer del inicio fue encontrada alterada a las 3 de la mañana, pero su hija había conversado con ella con normalidad a la 1:40. Esa era la hora relevante. No las 3. En neurología aguda, el reloj no empieza cuando el médico llega. Empieza cuando el cerebro cambió. Después, define la velocidad de aparición. Un cambio en segundos o minutos debe hacer pensar en eventos vasculares, convulsiones, arritmias, hipoglucemia, traumatismos o intoxicaciones agudas.
Un deterioro durante horas puede sugerir infección, alteraciones metabólicas, intoxicación, hemorragia o evolución de una lesión neurológica. Un proceso de días puede corresponder a delirium, insuficiencia orgánica, efectos farmacológicos, infección o trastornos inflamatorios. Semanas o meses orientan hacia causas degenerativas, neoplásicas, endocrinas, psiquiátricas o tóxicas crónicas. Pero recuerda que una demencia previa no protege contra una emergencia aguda. El paciente con deterioro cognitivo puede desarrollar hipoglucemia, sepsis, hemorragia cerebral o accidente cerebrovascular exactamente igual que cualquier otro. La diferencia es que su cambio puede ser más difícil de reconocer. Por eso, necesitas conocer el estado basal. ¿Conversaba normalmente? ¿Caminaba? ¿Se alimentaba solo? ¿Reconocía a la familia? ¿Ya tenía problemas de memoria? ¿Dormía durante el día y permanecía despierto de noche? ¿Presentaba episodios similares? La familia, los cuidadores y el personal de enfermería suelen detectar cambios que no aparecen en una escala. Pregunta también si el cuadro fluctúa. Un paciente que está lúcido a las 9, somnoliento a las 10, agitado a las 11 y nuevamente coherente al mediodía, presenta un patrón compatible con delirium. Pero fluctuación no significa benignidad. Puede existir delirium asociado a sepsis, insuficiencia respiratoria, toxicidad farmacológica o lesión cerebral. Delirium es el síndrome. Todavía falta encontrar la causa. Me encanta. Tus versos, que realmente me emocionan. Neurología dirigida. Ahora examina el cerebro. No necesitas comenzar con una exploración de 40 minutos mientras el paciente pierde neuronas. Necesitas una evaluación breve, estructurada y repetible. Primero observa el nivel de conciencia. ¿Abre los ojos espontáneamente? ¿Responde a la voz? ¿Localiza el dolor? ¿Existe una respuesta motora simétrica? La escala de coma de Glasgow puede ayudar a comunicar el nivel de respuesta, pero no reemplaza una descripción clínica. En pacientes intubados o con lesiones neurológicas complejas, la escala de evaluación neurológica completa, conocida como FOR, incorpora tronco cerebral y patrón respiratorio. Después, mira las pupilas. Tamaño. Simetría. Reactividad. Una pupila nueva, dilatada y poco reactiva en un paciente que deteriora su conciencia debe considerarse una emergencia. La hipertensión intracraneal y la herniación pueden manifestarse mediante cambio agudo del estado mental, alteraciones pupilares y, en fases tardías, hipertensión arterial, bradicardia y respiración irregular. Esperar la tríada completa de Cushing equivale a esperar que el incendio alcance el techo para admitir que existe humo. Examina la mirada. ¿Existe desviación ocular? ¿Los ojos se mueven conjugadamente? ¿Hay nistagmo? ¿Puede seguir un objeto? Explora el lenguaje. Pídele que diga su nombre. Que nombre un objeto. Que repita una frase. Que cumpla una orden sencilla. Un paciente afásico puede parecer confuso porque utiliza palabras incorrectas, responde de forma incoherente o no obedece órdenes. Pero la causa no es falta de atención. Es una alteración del lenguaje. Mira la cara. Pide que muestre los dientes. Que cierre los ojos con fuerza. Que levante las cejas. Evalúa los brazos y las piernas. Busca caída, asimetría, debilidad, posturas anormales o movimientos involuntarios. Valora sensibilidad, coordinación y negligencia cuando el paciente pueda colaborar. La aparición súbita de alteración del lenguaje, desviación de la mirada, asimetría facial, debilidad o pérdida del equilibrio debe activar una evaluación urgente por accidente cerebrovascular. Las recomendaciones estadounidenses de 2026 amplían las opciones de reperfusión y trombectomía en grupos seleccionados,
pero ninguna intervención funciona si el cuadro se etiqueta primero como simple desorientación. Después, piensa en convulsiones. No todas las crisis producen movimientos generalizados. Un paciente puede presentar desviación ocular, automatismos, movimientos faciales discretos, afasia, conducta extraña o una disminución persistente de conciencia. Si una convulsión dura 5 minutos o más, o se repite sin recuperación adecuada, debe tratarse como estado epiléptico. La actividad convulsiva prolongada puede lesionar el cerebro y requiere diagnóstico y tratamiento rápidos. Y si el paciente no recupera conciencia después de que las convulsiones visibles terminaron, no asumas que simplemente está cansado. Puede encontrarse en un estado postictal. Puede estar sedado, Puede haber sufrido una lesión estructural. pero también puede continuar convulsionando eléctricamente sin movimientos evidentes. El estado epiléptico no convulsivo no se diagnostica mirando con mayor intensidad al paciente. Necesita electroencefalografía. Los protocolos de soporte neurológico advierten que las convulsiones no convulsivas y la isquemia del tronco cerebral pueden presentarse sin una focalidad llamativa y pasar inadvertidas incluso después de una tomografía inicial normal. Busca también signos de infección del sistema nervioso. Fiebre, Cefalea, rigidez cervical, fotofobia, convulsiones, cambios de personalidad, déficits focales, exantema. inmunosupresión. La ausencia de rigidez cervical no excluye meningitis o encefalitis. Cuando la sospecha es elevada, la evaluación de vía aérea, respiración y circulación debe acompañarse de antimicrobianos oportunos. La imagen no debe convertirse en una excusa para retrasar el tratamiento de una meningoencefalitis probable. ¿Todos necesitan una tomografía? No. Pero muchos sí. La tomografía cerebral sin contraste es especialmente importante cuando existe Inicio súbito. déficit neurológico focal, Traumatismo. cefalea intensa, Anticoagulazione. convulsión nueva, Disminución progresiva de conciencia. signos de hipertensión intracraneal Historia de cáncer. o ausencia de una explicación sistémica convincente. Los criterios del Colegio Estadounidense de Radiología diferencian la alteración mental con sospecha de patología intracraneal o focalidad de los cuadros que parecen predominantemente tóxicos o metabólicos. La imagen debe responder a una hipótesis clínica, no convertirse en una ceremonia practicada sobre todo paciente que no recuerde el día de la semana. Una tomografía normal tampoco cierra el caso. Puede no mostrar un accidente cerebrovascular isquémico temprano, encefalitis, crisis no convulsivas, lesiones pequeñas del tronco cerebral o múltiples trastornos metabólicos. La imagen es una pieza. No es el cerebro completo impreso en escala de grises. Tóxicos, trastornos sistémicos y tratamientos. Cuando no encuentres una causa neurológica estructural evidente, abre el campo. El cerebro es un órgano extraordinariamente sensible al fracaso del resto del cuerpo. Comienza por los medicamentos. Opioides, Benzodiazepinas, anticolinérgicos, antihistamínicos, antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, corticoides, relajantes musculares, algunos antibióticos, fármacos para dormir. y combinaciones que individualmente parecen inocentes, pero juntas convierten el sistema nervioso en una reunión farmacológica sin supervisión. Pregunta qué recibió dentro del hospital. No confíes únicamente en la medicación habitual. La alteración puede haber comenzado después de una dosis nueva, un ajuste renal olvidado o la acumulación de un fármaco. Pregunta por alcohol y otras sustancias. El consumo crónico puede producir intoxicación, abstinencia, hipoglucemia, traumatismos, deficiencia de tiamina, alteraciones electrolíticas y enfermedad hepática. La abstinencia de alcohol o benzodiazepinas
Puede provocar agitación, alucinaciones, hipertensión, taquicardia, convulsiones y delirium grave. En esos escenarios, las benzodiazepinas pueden estar indicadas. Fuera de ellos, añadirlas indiscriminadamente a un paciente delirante puede profundizar la sedación y dificultar todavía más la evaluación neurológica. Después, busca infección. Neumonía. Sepsis abdominal. Infección de tejidos blandos. Bacteriemia. Infección de dispositivos. Meningitis. Encefalitis. Pero evita un atajo especialmente querido por la medicina hospitalaria. Paciente mayor, más confusión. Más bacterias en orina, igual a infección urinaria. La bacteriuria es frecuente, sobre todo con sondas y edad avanzada. Para atribuirle el deterioro neurológico, necesitas contexto clínico, no solo un cultivo que encontró microorganismos viviendo donde probablemente llevaban semanas. Busca trastornos metabólicos. Sodio. Calcio. Glucosa. Función renal. Función hepática. Equilibrio ácido-base. Dióxido de carbono. Osmolaridad. Las alteraciones del sodio pueden producir confusión, convulsiones y coma. La uremia puede afectar el nivel de conciencia. La insuficiencia hepática puede producir encefalopatía. La acidosis grave y los trastornos hiperosmolares alteran la función cerebral. Y una gasometría puede descubrir que el paciente agitado está reteniendo dióxido de carbono mientras todos contemplaban una saturación aparentemente decorosa. Evalúa endocrinopatías cuando el contexto lo sugiera. Crisis tiroidea. Coma mixedematoso. Insuficiencia suprarrenal. También considera causas cardiovasculares. Arritmias. Hipoperfusión. Síndrome coronario. Endocarditis. Embolias. Después, busca problemas aparentemente menores que pueden precipitar delirium. Dolor no tratado. Retención urinaria. Impactación fecal. Deshidratación. Privación de sueño. Inmovilidad. Pérdida de anteojos. Ausencia de audífonos. Habitaciones sin luz natural. Cambios constantes de personal. Un paciente puede estar rodeado de tecnología y al mismo tiempo no saber dónde está porque no ve, no escucha y nadie le explica qué ocurre. El cerebro, por alguna razón incomprensible, funciona mejor cuando el mundo conserva un poco de sentido. Examinar, estudiar y evaluar nuevamente. Llegamos a las pruebas. No existe un panel universal capaz de explicar toda alteración mental. Los estudios deben adaptarse al síndrome. En muchos pacientes serán razonables. Glucosa. Hemograma. Electrolitos. Función renal. Pruebas hepáticas. Gasometría, cuando existe sospecha respiratoria o metabólica. Electrocardiograma. Análisis toxicológico dirigido. Cultivos cuando existe sospecha de infección. Y estudios de imagen cuando la historia o el examen sugieran una causa estructural. La punción lumbar puede ser necesaria cuando se sospecha meningitis, encefalitis, inflamación o hemorragia subaracnoidea no demostrada por otros métodos. El electroencefalograma debe considerarse ante convulsiones, fluctuaciones inexplicables, episodios paroxísticos o deterioro persistente sin causa clara. Pero recuerda, las pruebas no reemplazan la reevaluación. Un paciente con tomografía normal a las 4 puede desarrollar focalidad a las 5. Uno con glucosa corregida puede continuar confuso porque también tiene sepsis. Otro puede mejorar cuando se retira un fármaco. Y otro puede empeorar después de recibir el sedante solicitado al inicio. Jana, escucha los primeros cuentos. ¿Cómo identificar delirium en la unidad de cuidados intensivos? Una vez descartadas las amenazas inmediatas y estabilizado el paciente, evalúa sistemáticamente el delirium. No basta con escribir orientado
o desorientado. Primero determina el nivel de sedación con una escala como la escala de agitación y sedación de Richmond. Después, utiliza una herramienta validada. Las dos más empleadas en adultos críticos son El método para la evaluación de la confusión en la unidad de cuidados intensivos. y la lista de comprobación para detección del delirium en cuidados intensivos. La Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos recomienda vigilancia rutinaria con instrumentos validados. Sus métricas actuales consideran apropiadas al menos 2 evaluaciones documentadas durante 24 horas en pacientes evaluables. Esto importa, porque el delirium hipoactivo pasa fácilmente inadvertido. El paciente no grita, No intenta levantarse. no arranca catéteres, Permanece quieto, somnoliento y desconectado. parece tranquilo. Y por esa razón puede ser ignorado durante horas. El silencio no siempre significa estabilidad. A veces, solo significa que el cerebro ya no tiene energía suficiente para protestar. El tratamiento del delirium no empieza con haloperidol. El tratamiento comienza encontrando y corrigiendo la causa. Oxigenación, Ventilación. perfusión, Infección. glucosa, Electrolitos. dolor, Retención urinaria. fármacos, Abstinencia. sueño. Después, construye un entorno capaz de devolverle sentido al paciente. Explícale dónde está. Dile qué día es. Mantén ciclos de luz y oscuridad. Facilita anteojos y audífonos. Permite la presencia familiar. Favorece la movilidad cuando sea segura. Evita interrupciones nocturnas innecesarias. Retira catéteres y dispositivos que ya no necesita. Controla el dolor sin producir sedación excesiva. La estrategia de liberación de la unidad de cuidados intensivos integra dolor, pruebas de despertar y respiración espontánea, elección de sedación, evaluación del delirium, movilidad y participación familiar. No es una intervención espectacular, pero organiza varios cuidados que protegen al cerebro de la agresión acumulada del entorno crítico. ¿Y los antipsicóticos? Pueden utilizarse de forma selectiva para controlar una agitación peligrosa cuando el paciente representa un riesgo inmediato para sí mismo o para otros. Pero no han demostrado ser una cura universal del delirium. La actualización de las guías PADIS de 2025 no pudo emitir una recomendación a favor ni en contra de utilizar antipsicóticos para tratar delirium en adultos críticos debido a la baja certeza de la evidencia. También favorece estrategias como movilización reforzada y, en pacientes ventilados seleccionados, donde la sedación ligera y la reducción del delirium sean prioridades, sugiere dexmedetomidina sobre propofol. Eso significa que el haloperidol puede contener una conducta. No corrige hipercapnia. No repermeabiliza una arteria. No trata meningitis. No detiene una crisis eléctrica. No corrige sodio. Y tampoco convierte en seguro a un paciente cuya causa sigue sin identificarse. Sedarlo antes de examinarlo puede borrar la única pista que el cerebro estaba ofreciendo. Volvamos a la paciente. La mujer de 76 años parecía agitada. No reconocía a su hija. Hablaba de forma incoherente. Pero el problema no fluctuaba. Había aparecido de manera súbita. La glucosa era normal. No tenía fiebre. La saturación y la presión arterial eran aceptables. Cuando se examinó el lenguaje, no podía comprender órdenes ni nombrar objetos. El brazo derecho descendía. La mirada se desviaba hacia la izquierda. Se activó el protocolo de accidente cerebrovascular. La tomografía inicial no mostró hemorragia. La angiografía demostró una oclusión arterial de gran vaso. La paciente fue trasladada para tratamiento de reperfusión. El haloperidol habría reducido sus movimientos. No habría tratado su cerebro. Esa es la diferencia entre silenciar un síntoma y comprender una emergencia.
Lo que debes llevarte a la próxima guardia. Cuando alguien te diga, El paciente está confuso. no preguntes primero qué sedante pueden administrar. Ve hacia el paciente. Recuerda mente. Mantener funciones vitales y medir glucosa. Protege la vía aérea, evalúa oxigenación, ventilación, perfusión, temperatura y causas reversibles inmediatas. Establecer el tiempo de inicio y el estado basal. Pregunta cuándo estaba normal por última vez y qué podía hacer antes del cambio. Neurología dirigida. Examina pupilas, mirada, lenguaje, cara, fuerza, sensibilidad, coordinación, meningismo y actividad convulsiva. Tóxicos, trastornos sistémicos y tratamientos. Revisa medicamentos, sustancias, infecciones, ventilación, metabolismo, función orgánica, dolor, retención y abstinencia. Examinar, estudiar y evaluar nuevamente. Utiliza pruebas dirigidas, herramientas validadas para delirium y reevaluaciones seriadas. El cerebro no dispone de muchas formas de avisar que algo está mal. Puede dejar de hablar. Puede hablar sin sentido. Puede agitarse. Puede quedarse inmóvil. Puede dormir demasiado. Puede intentar levantarse de la cama. Nuestra tarea no es conseguir que el paciente deje de molestarnos. Nuestra tarea es descubrir qué está intentando decirnos. Esto fue Guardia Cero, Medicina clínica antes de que te toque decidir. con el doctor Juan Miguel Lezana. Porque en una guardia, llamar delirium a todo paciente confundido puede ser cómodo. Pero la comodidad nunca ha sido una herramienta diagnóstica.